Según la ONU, Estados Unidos es el país que más cocaína consume y Colombia el que más produce. Al cierre de 2020 existían 143.000 hectáreas cultivadas de coca en tierras colombianas. Esto explica que los narcotraficantes hagan todo lo posible sobre la faz de la tierra para trasladar la mercancía de un lugar al otro. ¿Dijimos sobre la faz de la tierra? Bueno, bajo el agua también. Este no es un submarino. Es un semisumergible que transportaba un cargamento de droga que pretendía salir del país desde el Pacífico colombiano hacia México y Estados Unidos. Durante años se corrió el rumor de que por aguas colombianas circulaban embarcaciones subacuáticas con cantidades obscenas de droga. No era una leyenda, era una realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este informe de DEF te contamos 5 cosas que no sabías sobre los narcos submarinos. 1. La mayor cantidad de narcos submarinos proviene de Colombia. La costa occidental del país caribeño tiene una geografía propicia para los escondites, el camuflaje y la circulación de embarcaciones. De hecho, hay muchos ríos que cruzan la selva y desembocan en el Océano Pacífico. Esto también facilita la construcción de varios astilleros clandestinos, muy difíciles de descubrir, pero con fácil acceso al mar. De hecho, este mes, la Fuerza Naval Colombiana interceptó un narco submarino en las aguas del Pacífico de ese país. El contenido eran 2 toneladas de cocaína valuadas en cerca de 70 millones de dólares. Un vuelto. El cargamento pertenecía a un grupo disidente de la FARC. Para que nos demos una idea, se suelen detectar entre 25 y 30 narcos submarinos colombianos por año. 2. Construcción. Normalmente los narcos submarinos cuentan con una estructura y cubierta hecha de fibra de vidrio, motores diésel de 300 a 350 caballos de fuerza y son tripulados por 3 o 4 personas. Cada uno de estos bichos puede transportar 10 toneladas de cocaína a una distancia de 3.200 kilómetros. Debido a que los narcos submarinos están hechos de fibra de vidrio y prácticamente están bajo la superficie, es muy difícil detectarlos, ya sea por radar o por sonar. Incluso algunos de ellos tienen una fina capa de plomo sobre la cubierta para evitar ser detectados por luz infrarroja. 3. La construcción suele ser tercerizada. De acuerdo con un análisis del medio Inside Crime, algunos cárteles subcontratan redes especializadas en la construcción de estos semisumergibles. Esto significa que existe una red de logística y distribución realmente grande. La cadena de producción de drogas está diferenciada de la cadena de distribución, un poco para facilitar las operaciones y también para cubrirse las espaldas en caso de que algo salga mal. Muchas de estas naves tienen sistemas de expulsión de la mercancía en caso de que se vean descubiertos. 4. Los tripulantes suelen ser pescadores de la zona. Pescando ganan $200 al mes, pero metiéndose dentro de un narco submarino pueden ganar entre $10.000 y $25.000 con 50% de anticipo. Según el testimonio de un ex tripulante condenado a 27 años de prisión, en los semisumergibles apenas se puede respirar y temen salir a la superficie por miedo a ser identificados. Los pocos ex capitanes entrevistados coinciden en que las condiciones adentro de un narco submarino son tortuosas, con un calor infernal y con poco oxígeno. Además, no hay tiempo ni espacio para dormir. De hecho, por el poco oxígeno, uno de los mayores temores es el desmayo. 5. La estrategia del falso positivo. Muchos de los pescadores arrestados sospechan que fueron víctimas de una trampa. La cosa funciona más o menos así. Imaginemos a un capo narco, poderoso de verdad, de esos que están presos en Estados Unidos. Él es el capo, capito, es él, loco. Más capito que él no hay acá. Bueno, a pesar de estar tras las rejas, el tipo sigue digitando a distancia las rutas y las operaciones. Cuando lo interrogan, le ofrecen una reducción de la pena a cambio de brindar información relevante. Bueno, ahí es donde el narco, que tiene muchas ganas de salir y cuenta con muchos recursos, hace marchar un cargamento con el solo objetivo de que sea descubierto. ¿Cómo termina esto? Con las autoridades contentas porque encontraron un cargamento y con el narco con muchos años menos de prisión. Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Queda para otra oportunidad el caso del narco submarino que salió desde Colombia hasta Galicia, cruzó todo el Atlántico y fue descubierto justo antes de llegar. ¿Quieren que hablemos de eso? Déjenlo en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Soy Fer Villarroel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.